el Vaticano. Pero el Vaticano está conformado por seres humanos y dependiendo de qué seres humanos manden dentro, pues es el poder. En un momento determinado fue de cómo se resarció el Imperio Romano, disfrazado de catolicismo, eran familias papales católicas, ¿no? Que considero que solo era un disfraz, la mayoría de ellos era una panda de sátrapas y de déspotas impresionantes y que llegaban allí para enriquecerse, de eso hay pruebas de sobra, hasta el momento en que esta nobleza negra decidió romper con ellos y crear un imperio, que es el Imperio Británico. Esta gente de la nobleza negra, en lugar de fulminar, destruir a una institución que ya por entonces tenía 1600 años, lo que hicieron fue reconquistarla, conquistar el Vaticano. Y ha sido un proceso de 200, 300 años de una lucha que culminó con la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial vencieron los anglo-venecianos. Se crearon infinidad de estamentos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo, y todas sus vertientes, todas sus, a modo de pulpo, ¿no? Y es a través, sobre todo, de la Organización de las Naciones Unidas, por una parte, a través del centro donde se mueve el dinero del mundo, que es la City de Londres, que es histórica, que viene desde la época de los romanos, existe esa milla cuadrada, algo curioso, y a través de Washington DC, que es el brazo armado del poder, pues el Vaticano controla el mundo. Por lo tanto, en esa película, Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, pudimos ver como un detalle muy aclarador sobre quienes mandan en realidad por sobre el Vaticano y obviamente las finanzas globales. El Vaticano comenzaba su historia hacia fines del siglo IV, creando lazos y ciertas divisiones al mismo tiempo con esta naciente nobleza negra que a la larga terminaría controlando a través de la creación de los jesuitas, a manos principalmente de una familia veneciana llamada los Farnese, que vio en Ignacio de Loyola, un místico que podría ayudarles a infiltrar el poder papal y así tomar en sus manos al Vaticano, plan que a la larga funcionó y hoy el Vaticano es controlado por esta nobleza negra veneciana. Esta gente no tiene religión, como muchos cultos a Saturno. Pero luego ellos sí están a la cabeza de, en este caso, por ejemplo, el Vaticano o el Islam o la Iglesia de la Cienciología, y practican algunos el culto de Hades. Son cultos particulares, cultos ancestrales. Se esconden tras el catolicismo, se esconden tras el protestantismo y tras todas estas religiones que le ha servido desde el Imperio Romano para ocultarse. Para mí los aspectos religiosos son maneras de convencer, maneras de manipular, maneras de llevar a las masas hacia un lugar determinado, pero ellos no son religiosos. Mira, si algo tengo claro, debido sobre todo a la simbología, es el culto a Saturno de los jesuitas, ¿no? Y para mí Saturno es Yahvé, el dios bíblico, ¿vale? Lo siento si a alguien le ofendo, pero bueno, es la conclusión a la que he llegado. Estaría bien saber en qué creen. El esoterismo, con el ocultismo, con el neoplatonismo, la alquimia, la cabala, pero siempre eso se le asocia a sus testaferros, que realmente, en teoría, el judaísmo es seguir la Torah y los 10 mandamientos. Pero yo, más que al mundo, por así decirlo, judaico, lo que observo es que sus creencias están más en Babilonia. Es decir, si hablamos de raíces conceptuales en los fundamentos del comportamiento social, entonces Finn and Turn alimentan fariseísmo, el Vaticano alimenta saduceísmo y las estructuras de red de los cátaros modernos, netocracia, son la esenios y la cábala.
La alineación de las fuerzas políticas estadounidenses en la triple imagen de las raíces conceptuales de la civilización bíblica del occidente ahora se ve así: fin and turn, fariseos, hipócritas, neoconservadores, que son fundamentalistas judíos y cristianos, y reformadores liberales, cábala y cátaros. Así como la Biblia consta del Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno de los grupos incluye componentes tanto judíos como no judíos. Y la alineación de las fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos es también la alineación de los actores en el campo de la economía y las finanzas globales. Son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, la transferencia de la base operativa del internacional financiero de Estados Unidos a China, que son proyectos de Obama, Gates, Tesla, Musk, Joe Biden, se está produciendo al final de la economía de una sociedad industrial durante el periodo del dominio británico. Y significa el colapso del dólar de papel como una sola unidad contable del comercio mundial, y también la revalorización de los valores naturales de la economía, de los petrodólares, a unidades contables del peso de los metales preciosos, de las piedras preciosas como oro, plata, platino, diamantes. Y tal maniobra en las finanzas predetermina el rumbo hacia la reducción del consumo, la caída de la producción, la depreciación múltiple del costo del capital industrial, o sea, el complejo de defensa estadounidense como apoyo a los neoconservadores, y la deflación de la burbuja de valor de la nueva economía de productos de información, o sea, apoyo de cátaros. Así es como Finentron intenta ganar, mientras que los apologistas cristianos de la batalla del fin del mundo, o sea, los neoconservadores, los demócratas liberales, o sea, los cátaros en Estados Unidos, pierden. Ningún paraíso nos espera después de la muerte, pero podemos crear el paraíso aquí, en la tierra, y vivir eternamente en él, siempre que consigamos superar algunas dificultades técnicas. Sí, la élite tiene una nueva religión, la élite tiene un nuevo Dios, la élite tiene un nuevo paraíso, que es precisamente la tecnología. Entonces, ellos sustituyen. Ahora el gran amo es el tecnócrata, es la tecnología. La tecnología te permitirá entonces la eternidad y el paraíso. ¿Pero para quiénes? Para los que pasaron la prueba de la despoblación. Los otros, inútiles, inservibles, los que sobran.